largo de esta serie que iniciamos a inicio de año, que hemos llamado o titulado Una vida de bendición, hemos estado aprendiendo cómo vivir vidas bendecidas. Hemos estado aprendiendo que el deseo de Dios es que vivamos en bendición y hemos estado aprendiendo los principios que nos ayudan a vivir en esa bendición que Dios tiene para nosotros. Hemos aprendido que no siempre es necesariamente la bendición de Dios lo que nosotros consideramos como bueno, ¿no? A veces tú y yo tenemos deseos y anhelos, y no es que sean malos esos anhelos y deseos, o planes o proyectos, pero la bendición de Dios es mucho más grande que eso. La bendición de Dios tiene que ver con su voluntad para con nosotros. Tiene que ver con el propósito de Dios para nuestra vida. La bendición de Dios no solamente es algo que recibimos de Dios, sino es algo que Dios hace a través de nosotros. Por eso hablábamos las semanas anteriores que un aspecto importante para poder vivir vidas bendecidas es vivir vidas transformadas. Dios nos bendice o experimentamos la bendición de Dios a manera que tú y yo vamos avanzando en ese proceso que Dios quiere hacer en nuestra vida de transformación. Porque la bendición, dijimos una vez más, no solamente es algo que Dios quiere darte, es algo que Dios quiere hacer a través de ti, a través de mí. Y eso requiere que tú y yo atravesemos por procesos, ¿verdad? Donde Dios nos cambia, donde Dios nos capacita, no solamente para recibir la bendición de Dios, sino para ser canales de bendición. Cuando pensamos en la bendición de Dios, a veces pensamos como en las cosas que Dios puede hacer por mí. Pero hoy vamos a descubrir que la bendición de Dios va mucho más allá. De hecho, yo quiero proponerte el día de hoy que la bendición de Dios no tiene que ver tanto con lo que Dios quiere hacer por mí, sino con lo que Dios quiere hacer a través de mí. Y eso aplica para cada uno de nosotros. No estoy hablando a través de nosotros. O sea, lo que Dios quiere hacer a través de nosotros tiene que ver con propósito. Si tú y yo no aprendemos a vivir en propósito, tú y yo podemos acumular muchas cosas, podemos tener muchos bienes, podemos lo que frecuentemente pensamos como alguien que le va bien, alguien que está bendecido. Pero si tú y yo no estamos viviendo en propósito y acumulamos solamente, eso no es bendición. Ahora, no significa que está mal tener, pero es con un propósito. Y es lo que vamos a estar descubriendo el día de hoy. Estas semanas, pues como les decía, hemos aprendido que principios que nos ayudan. Pero ¿sabes cuál es el peligro a veces de aprender principios de manera solamente intelectual? Es que cuando lo llevamos a la práctica, muchas veces ahí es donde está el desafío. Algunos de nosotros tuvimos la oportunidad, por ejemplo, de ir a la escuela y estudiamos una carrera, ¿verdad? Vamos al colegio, a la universidad. Y cuando tú estás en la universidad, tú estás adquiriendo conocimiento. Y tú de repente terminas tu universidad, completas tus años de estudio y tú piensas que sabes cómo hacer las cosas, ¿no? Seguramente te ha pasado. Pero cuando sales al mundo real, te das cuenta que tienes conocimiento, pero no tienes práctica. Tienes que tener la capacidad, el éxito tiene que ver con llevar ese conocimiento a la práctica. Y ahí es donde te das cuenta que eso no te lo enseñaron en la escuela. Esto yo no lo aprendí. Te enseñaron lo teórico, pero en la práctica los desafíos, los obstáculos, las cosas, ese aprendizaje tienes que hacerlo ahí. Ahora, tú puedes estudiar en YouTube, por ejemplo, cómo nadar y te van a dar técnicas para nadar y cómo tienes que tus brazos y patalear y tu torso y todo eso, pero nunca vas a aprender a nadar hasta que te avientes al agua, a la alberca. O sea, esa es la única manera de aprender. ¿Ok? El peligro de aprender principios solamente de la Biblia, pero no llevarlos a la práctica, es que se quede aquí solamente. Ahora, en la Biblia no solamente nos trata de presentar verdades y principios que se ven bonitos, sino nos trata de presentar la verdad como es. De tal manera que tú y yo podamos aprender de ellas. No sé si te has dado cuenta, la Biblia no nomás nos habla los relatos y las historias, no nomás nos dicen los aciertos, las victorias que ciertas personas lograron o las cosas bonitas que queremos escuchar, lo romántico, sino nos muestra también las cosas difíciles, las derrotas, nos muestran los errores. ¿Para qué? Para que aprendamos de ellos. De hecho, dice la Escritura que todo lo que está escrito aquí es para nuestro aprendizaje. No siempre tenemos que aprender
por los errores que cometemos. Podemos aprender por los errores que otros más cometen. De hecho, eso es parte de la sabiduría. Si tú y yo no aprendemos por los errores de alguien más, entonces tenemos que atravesar nosotros por cierto sufrimiento innecesario. No es necesario. Tú ves y aprendes y dices, no, yo no quiero que me pase lo que le sucedió a tal persona. No voy a hacer lo mismo. Pero muchas veces nos falta sabiduría. Tú y yo hemos visto cosas que no funcionan, pero las seguimos haciendo. Porque así aprendimos, porque así nos modelaron. Y la cosa es que la sabiduría requiere que tú hagas cambios. No tienes que atravesar por eso. Por eso quiero que estudiamos el día, en estas semanas que vienen, y el día de hoy en adelante, vamos a estudiar la historia de un personaje que fue bendecido. ¿Ok? Ese personaje se llama Abraham. Y el título de este mensaje es no sé si va a ser la serie o este mensaje, es el proceso de la bendición. Porque la bendición siempre conlleva un proceso. Abraham es un personaje que estoy seguro todos o la mayoría de los que estamos aquí hemos escuchado acerca de él. Abraham es un personaje reconocido en la Biblia. Incluso aquellos que nunca han leído la Biblia saben o han escuchado de Abraham, porque es un personaje que todos identifican. Abraham es un personaje principal en la Biblia y es un personaje que la Biblia lo describe como un gran hombre de Dios, como el padre de toda una nación que eventualmente se convirtió en el pueblo de Dios, que escogió Dios para poder manifestarse a ellos, para darse a conocer a ellos y para bendecir toda la humanidad. La Biblia habla de Abraham como el padre de la fe también. Utiliza a este personaje como ese personaje que nos representa a todos aquellos que tenemos fe en Dios, el padre de la fe. En Hebreos 11 habla de Abraham como un héroe de la fe, o sea, como un hombre ejemplar, en el sentido de la fe, ¿no? De la obediencia, la confianza en Dios. También la Biblia habla de Abraham en Santiago 2:23 y en Isaías 41:8 como el amigo de Dios. En la Biblia no hay nadie que se conozca o se le dé el título de amigo de Dios, solamente Abraham. Eso es interesante, nos deja saber que Abraham fue un hombre importante. Y la historia de Abraham comienza con un pasaje que vamos a leer todos juntos que está en Génesis 12, versículo del 1 al 3. ¿Ok? Aquí vemos cómo comienza la historia de Abraham, cómo Dios se acerca a Abraham y le hace una promesa de bendición. Le dice, Abraham, yo te voy a bendecir. Vamos a leerlo todos juntos, ¿les parece? Génesis 12, del 1 al 3, dice, y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación, ¿cómo? Grande. Y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Aquí vemos el primer momento en el relato bíblico donde aparece Abraham y la promesa de Dios de que le iba a bendecir. Ahora, tú y yo pensamos en Abraham como ese hombre bendecido, ese hombre a través del cual todas las familias de la tierra han sido bendecidas. Claro, se cumple esa promesa a través de Cristo Jesús. El Mesías vino a través de la descendencia de Abraham, ¿no? Podemos decir, todas las familias de la tierra han sido bendecidas. Nosotros somos bendecidos el día de hoy por ese hombre, a través de ese hombre y su descendencia. Pero el peligro es pensar en Abraham como ese producto terminado, ese gran hombre de fe, ese héroe de la fe, ese amigo de Dios, ese padre de todos aquellos que tienen fe, y olvidarnos que fue un proceso. Abraham comienza su historia con una promesa de bendición, pero quiero que aprendamos de él lo que hizo bien y lo que no hizo bien, para que nosotros podamos también vivir vidas bendecidas. Porque esa promesa de bendición, Abraham, ahora nos alcanza a nosotros también.
Tú y yo leemos en Efesios que dice que nosotros en Cristo Jesús hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. O sea, nosotros podemos vernos reflejados en esta imagen de Abraham. Podemos vernos reflejados en Abraham porque nosotros también hemos sido escogidos por Dios y hemos sido elegidos para ser bendecidos y para ser bendición también para otros. Quiero que veamos 3 cosas en este pasaje del 1 al 3 que acabamos de leer. Número 1, quiero que identifiquemos la promesa de bendición. ¿Sale? La promesa de bendición. Dice claramente ahí, en el versículo 2, dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Dice el versículo 3, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Vemos aquí cómo Dios está dando una promesa a Abraham de que iba a hacer algo importante con él. Dice, te voy a engrandecer, haré de ti una nación grande. Era la promesa de que iba a tener una descendencia, y en otro pasaje dice que va a ser tan difícil de contar, así como no puedes contar la arena de la playa, la arena en la tierra, tampoco vas a poder contar tu descendencia así tan grande. Así como las estrellas, es difícil que puedas contar cada una de ellas, así de difícil va a ser contar tu descendencia. Un hombre que no tenía descendencia en ese momento, no tenía hijos, su esposa era estéril. Y entonces viene esta promesa de bendición. Viene esa promesa de que Dios iba a depositar su favor sobre él. Voy a engrandecer tu nombre. Y luego habla en el versículo 3 de cómo su protección también iba a estar. Porque dice ahí, los que te bendigan, yo los bendeciré. Y a los que te maldigan, yo también los voy a maldecir. Y es interesante porque ¿por qué Dios incluye esto en esa promesa de bendición? Porque muchas veces cuando Dios bendice, no a todos les cae bien la bendición, ¿verdad?, de Dios en alguien más. Sabía Dios que cuando Abraham fuera bendecido, iba a haber gente, iba a haber naciones que se iban a oponer a él y que no iban a estar contentos porque él fuera bendecido. Pero Dios le está diciendo, no te preocupes, yo estoy contigo, mi bendición está contigo, mi protección está contigo, mi favor está contigo. No tienes que preocuparte, yo me voy a encargar de esas personas y tú no tienes que preocuparte por sus ataques o por sus malas intenciones para contigo. Yo voy a hacer justicia. Y eso es parte de la bendición de Dios. Porque en el mundo en el que vivimos, si tú y yo entendemos que somos bendecidos, tú y yo no tenemos que preocuparnos. Si la bendición de Dios está con nosotros, Él está con nosotros. Tú y yo no competimos contra un sistema, no estamos compitiendo contra nuestros compañeros en el trabajo, no estamos compitiendo contra otros, vamos a decir, en el ámbito laboral, contra otros servicios, otras personas, otros negocios. La bendición de Dios está con nosotros. No tenemos que preocuparnos por eso. Y eso nos ayuda a poder vivir con seguridad y a poder vivir con tranquilidad, no preocupados en un mundo, en un sistema donde tú tienes que buscar tu progreso, en el sentido de que si puedes hacerle chanchullo a alguien, pues le haces chanchullo, y si puedes, ¿verdad?, trepar encima de alguien para poder alcanzar tus objetivos, lo haces. Si puedes pisotear a alguien, lo haces. Nosotros vivimos diferentes porque somos bendecidos. Porque nosotros hemos entendido que la bendición y el favor de Dios está con nosotros. De tal manera que nosotros vamos al mundo y no estamos pensando nosotros, estamos pensando en cómo Dios quiere usarnos a nosotros. Si tú entiendes eso, tú vas a tu ámbito laboral buscando cómo ser de bendición. Y tú entiendes que mientras más eres de bendición, Dios te bendice más a ti. Mientras tú ayudas, Dios se encarga de ti. Mientras tú extiendes la mano al que lo necesita, Él se encarga de ti. No con celos, sin preocupación y sin temor. Y si yo hago eso, ¿dónde voy a quedar yo? Y alguien va a ir más adelante que yo. No, Dios está contigo. Lo que Dios tiene para ti, Él lo tiene para ti. Nadie te lo va a robar si tú estás caminando en la bendición de Dios. Por eso caminar en la bendición de Dios es lo mejor. Es poder vivir en paz en toda circunstancia, en toda situación.
Le dice, yo te voy a bendecir. Esa es la promesa de bendición. Lo segundo que quiero que notemos es cómo la bendición de Dios tenía un propósito. Di conmigo, propósito. Yo quiero proponerte que incluso la bendición de Dios no tiene que ver con Abraham, sino con lo que Dios quería hacer a través de él. Por eso le dice, te voy a bendecir y voy a engrandecer tu nombre y todo eso, voy a hacer de ti una nación grande. Pero no se trataba de eso. Se va a tratar de que tú vas a ser de bendición. Tú serás de bendición y a través de ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. El propósito de la bendición de Dios. Dios estaba bendiciendo a Abraham para que él fuera de bendición. Bendecidos para bendecir. Dios no solamente estaba pensando en Abraham. Cuando está dándole esta promesa de bendición, Dios está pensando en todo el mundo. Está pensando en nosotros. Todas las familias de la tierra estamos incluidos ahí. En pocas palabras, lo que Dios le está diciendo a Abraham es, Abraham, yo te voy a bendecir. Pero el objetivo no es que tú seas bendecido, es que tú te conviertas en un instrumento de bendición. Muchas veces queremos la bendición de Dios, pero no queremos entender que no se trata de eso, se trata de poder ser instrumentos de bendición. Y sabes que muchas veces nosotros mismos frenamos la bendición de Dios porque no tenemos un entendimiento correcto y un corazón correcto. Por ejemplo, mi hijo, el más chico, estamos trabajando con él. Lo queremos mucho, es el bebé de la casa, pero él le cuesta muchísimo compartir. O sea, él cree que todo es de él y él se merece todo y que todo es de él. Entonces, si yo le doy algo a él, estamos tratando de enseñarle a que así como él es bendecido, pueda bendecir, pero ¡ay! Le batalla. Su hermano, el más grandecito, ya hemos ido trabajando un poquito con él, tiene un corazón muy dócil, entonces lo hemos enseñado y conforme lo bendecimos, le digo, Misael, tú tienes que bendecir también. Y él está aprendiendo eso, porque quiero enseñarle responsabilidad. Yo no quiero que se haga un niño egoísta espiritualmente, donde diga, esto es mío, yo quiero que Dios me dé, Dios me dé, Dios me dé, pero que no entienda que es con un propósito. Entonces, al chiquito, yo le puedo dar hasta cierto punto, porque si no, yo sé que le voy a hacer mal, porque no está todavía en ese punto donde él puede ser ese instrumento de bendición. Entonces, yo limito, yo no que no le doy, porque lo amo y lo queremos y suplimos sus necesidades, pero yo no le puedo dar doble a él, porque si le doy doble, le estoy haciendo daño. Él quiere acumular para él. Al otro, yo le puedo dar doble y ya le estoy enseñando, ese doble que te da, la mitad no es para ti, es para que tú puedas bendecir. Ve y dáselo a aquel niño que está allá. Ve y busca ahí en tu escuela. Y entonces, incluso de repente, por ejemplo, hay snacks que le gustan a él y vamos a la tienda y pues hay snacks que le gustan. Y su mamá, con intención, va y en el lonche le pone doble o triple snack, pero con la encomienda de que tú te vas a comer uno y tú tienes que dar los otros 2 o 3 que te dieron extras. Si él no aplica eso, ¿cómo vamos a bendecirlo más? Él tiene que entender este principio que estamos hablando el día de hoy. Nosotros podemos limitar la bendición de Dios si somos niños malcriados espiritualmente, si somos niños egoístas espiritualmente. Pero cuando tú y yo entendemos el propósito de la bendición de Dios y que no se trata solamente de ser recipientes de la bendición de Dios, sino que podamos ser canales de la bendición de Dios. Dime si Dios no va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar su bendición en abundancia. Dios quiere hacer eso. Dios le está diciendo a Abraham, Abraham, yo te voy a bendecir, pero no se trata de ti. Se trata de que tú hagas lo que yo quiero que tú hagas. Se trata de que tú seas un conducto de bendición. Puedo contar contigo, puedo confiar en ti que si te bendigo, podrás convertirte en ese instrumento de bendición. Es lo que Dios le está diciendo a Abraham. Hay un propósito. La bendición de Dios siempre viene con un propósito. Por eso oro que Dios nos bendiga, pero que nos dé un corazón correcto. Oro que Dios multiplique lo que ponga en nuestras manos, pero que nos dé un entendimiento correcto. Ahí está la bendición. No en recibir la bendición, sino en convertirnos en bendición. ¿Cómo estás siendo tú un instrumento de bendición en las manos de Dios? En tu familia, tus hijos, en tu trabajo, en tu iglesia.
cómo está siendo ese instrumento de bendición. Lo segundo que descubrimos es que no solamente había una promesa de bendición, había un propósito en esa bendición, sino también había un requisito en esa bendición. Di conmigo un requisito. Claramente, Dios le dice a Abraham, el primer versículo, y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra y de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Ese era el requisito. Yo voy a bendecirte, te voy a convertir en un instrumento de bendición, pero tú tienes que salir de donde estás. Y esta parte es muy importante porque lo que Dios le estaba requiriendo a Abraham, lo que le estaba pidiendo era obediencia. Era que Abraham creyera en lo que Dios le estaba diciendo y que esa fe se convirtiera en pasos de obediencia. Una obediencia absoluta, una obediencia completa. Ahora, tú y yo podemos pensar, qué mala onda Dios, ¿verdad? O sea, ¿cómo Dios le está pidiendo que deje a su familia, que deje a su gente? Yo sé que para nosotros el día de hoy, movernos de lugar, de ciudad, de estado, es algo pues común. Es más, yo estoy seguro que la mayoría de los que estamos aquí no nacimos aquí en el Valle Imperial. Venimos de otras partes. Llegamos aquí. Aquí estamos establecidos. Es algo común. Muchos de ustedes tienen hijos que no viven ya con ustedes, están en otras partes. Migraron a otras partes, se establecieron en otras partes, echaron raíces ahí. Y eso es algo que es común el día de hoy. Ok, tenemos que entender que en ese tiempo eso no era común. En la antigüedad, no era común que alguien saliera de la zona donde había nacido, de entre sus parientes y de su tierra, porque la identidad de una persona y su seguridad dependía de su contexto familiar y de la tierra que poseían. Alguien tenía tierra, familia, heredaban esa tierra a los hijos y a sus hijos y a sus hijos. Entonces la gente nacía en un lugar y frecuentemente moría en ese lugar también. El día de hoy hay instituciones gubernamentales y de otros tipos que buscan o procuran la estabilidad y el bienestar de las personas. O sea, tú y yo estamos aquí, hay un gobierno que se supone que busca nuestro bienestar, hay organismos que ayudan, asistencia, ayuda para el que lo necesita, con la intención de que estemos bien, que estemos seguros, que tengamos lo que necesitamos. Lo tenemos aquí y si nos movemos a Arizona, allá también hay otras instituciones que van a procurar eso. Y si nos movemos a otro país, también hay seguramente esas instituciones de tal manera que permite que alguien pueda encontrar esa seguridad prácticamente o esa estabilidad, ese bienestar en muchas partes donde podemos viajar en el mundo. En aquel tiempo no había nada de eso. No había ni gobierno, no había policía, no había asistencia social, no había nada. Cada quien, como dicen por ahí, se rascaba con sus propias uñas y la única seguridad que tenías era la protección de tu familia. La protección de tu familia. Mientras más grande tu familia, pues mayor protección, mayor estabilidad. Tu tierra era lo único que tenías, tu tierra. Entonces, quiero que entendamos lo que Dios le está pidiendo a Abraham. No le está diciendo cámbiate de estado como si nosotros nos dijera el día de hoy eso. Le está diciendo, abandona tu seguridad, abandona tu identidad, tu estabilidad, y vas a ir a una tierra que yo te voy a mostrar. Va a haber bendición, yo te voy a engrandecer y voy a hacer esto, pero tienes que soltar y tienes que abandonar todo esto que representa para ti todo lo que tú eres. Eso es difícil. Quiero que veamos la magnitud del llamado que le está haciendo Dios a Abraham. Ahora, ¿por qué Dios le pidió eso a Abraham? Porque era necesario sacarlo de donde estaba. Abraham vivía en una tierra que se conoce como Ur de los Caldeos. Tú lo has escuchado a lo mejor anteriormente. Esa ciudad Ur era una ciudad antigua en Mesopotamia y era una ciudad muy importante para aquel tiempo.
era un centro político, era un centro comercial, un centro cultural muy importante. De hecho, excavaciones en este último siglo han descubierto, en los 1930 por ahí, descubrieron rastro, o ¿cómo se dice? Los vestigios de esta ciudad, de lo que se cree que ahora era Ur, en el tiempo de Abraham. No era, tú te imaginas una ciudad o un poblado en aquel tiempo, hace miles de años, ¿verdad? Con unas chozas ahí, medio feíto, todo de barro y así, te lo imaginas, muy precario toda la situación. Las excavaciones descubrieron casas, mansiones en esa área, en ese tiempo, de hasta 13 cuartos las casas, hechas de concreto con barro arriba, o sea, eran construcciones, había opulencia, para ese tiempo, era importante esa ciudad. Abraham no era una persona pobre, no era una persona que dice, estaba en la miseria y Dios lo llama y te promete algo mejor. Abraham, en términos humanos, pues estaba acomodado, ahí estaba su familia, ahí estaba establecido, tenía bienes. Tú y yo vemos cómo viaja con siervos y con todo lo que tenía. Ok. Pero ¿por qué Dios le dice que abandone todo eso? Porque también esa ciudad era una ciudad pagana, muy pagana. Había la idolatría, eran los ídolos que ellos tenían en aquel tiempo, adoraban, no solamente eran dioses que ellos tenían, ídolos que ellos tenían y adoraban, sino era como en la familia, cada familia tenía sus propios dioses, eran dioses que estaban como asignados a su familia, ¿no? Entonces empieza a hacer sentido porque Dios le dice, hey, tienes que salir de tu ciudad, tienes que salir de tu familia, tienes que dejar cortar lazos con todo eso. Y esa es la ciudad que eventualmente está en la región que ahora eventualmente se iba a conocer como Babilonia, y que actualmente es Irak. Ahí es donde estaba esa región. Entonces, quiero que leamos cómo dice Josué 24:2. Ahora está, muchos años después, uno de los líderes del pueblo de Israel, que es la descendencia de Abraham, y Josué está haciendo referencia a algo acerca de Abraham y dice, así dice el Señor Dios de Israel. Al otro lado del río Éufrates habitaban antiguamente los padres de ustedes, es decir, Taré, luego ayúdame a leer lo que dice ahí, padre de Abraham y de Nacor. Servían ¿a quién? A otros dioses. Entonces, tanto Abraham, la familia de Abraham y Taré, que era su padre, ellos servían a otros dioses, ellos tenían otros dioses. Entonces, lo que Dios estaba tratando de hacer, la instrucción de Dios para Abraham, era abandonar su tierra y apartarse de su familia. Y aunque esto pareciera duro y no considerado de parte de Dios, en realidad era necesario para que Abraham rompiera toda relación con la idolatría en la que vivía. Entonces, tenía que abandonar todo eso. Pero necesitaba él obedecer. Ese era el desafío más grande. Y la Biblia nos dice que Abraham obedeció. Quiero que veamos lo que dice Hechos, capítulo 7, del 2 al 3. Aquí nos da un poquito de entendimiento en cuestión del tiempo, cómo sucedieron los sucesos. Hechos en el Nuevo Testamento, Esteban fue uno de los primeros mártires, el primer mártir de la iglesia primitiva. ¿Se acuerdan? Lo apedrearon por compartir el evangelio. Bueno, él dio un discurso antes de que lo mataran al pueblo de Israel. Y quiero rescatar esta parte porque está conectado con lo que estamos hablando ahorita. Dice, Esteban respondió, escúchenme, hermanos y padres. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba ¿dónde? En Mesopotamia, en Ur de los Caldeos, antes de que habitara en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra, de tu familia, y ve a la tierra que yo te mostraré. Cuando estaba en Mesopotamia le dice, sal, ¿no? Ahora, quiero que leamos juntos
Génesis 11:31, que es el último versículo, o los últimos dos versículos, el 31 y el 32, del capítulo 11 de Génesis. Nosotros leímos la promesa de Dios a Abraham de bendecirlo en el capítulo 12, versículo 1. Ahora quiero que leamos el 11, 31 y 32. Y Taré tomó a Abraham su hijo, a su nieto Lot, hijo de Harán, y a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abraham, y salieron juntos de Ur de los Caldeos en dirección a la tierra de Canaán, y llegaron ¿hasta dónde? Hasta Harán. Y se establecieron allí, y los días de Taré fueron 205 años, y murió Taré en Harán. Quiero que veamos algo muy importante. Dios le habla a Abraham cuando está en Ur y le dice, sal, abandona todo esto, sal de aquí y vete a la tierra que yo te voy a mostrar, que eventualmente le iba a mostrar que era Canaán, ¿ok? Pero nos dice aquí claramente que lo que Abraham hizo fue salir de su tierra, pero no se fue solo. Se llevó ¿a quién? A su padre y a su sobrino. De hecho, el pasaje dice no que Abraham se lo llevó, sino dice que su padre se los llevó. Taré. Y creo que entendamos lo interesante de esto. En aquel tiempo, el patriarca era el que decidía cómo se hacían las cosas, ¿no? Ahora respetamos a nuestros padres, pero yo respeto a mi padre, pero yo tengo ya una familia que yo he formado, ¿no? Entonces considero su consejo, pero al final yo tengo que tomar la decisión. En aquel tiempo, lo que el patriarca decía, todos se tenían que alinear a lo que el patriarca decía. Entonces, algo sucedió. No nos dice qué pasó, no sé cómo fue la circunstancia o la conversación, pero seguramente fue Abraham y le dice a su familia, recibí este mensaje de Dios. Dios me dijo que va a hacer esto y tiene que hacer, y me tengo que ir de aquí. Yo no sé si el papá le dijo, yo te acompaño, o él dijo, no, sí vamos, pero el punto es que salieron y Abraham salió con Taré, su padre, con su hijo Lot, sobrino Lot, perdón, y salieron, no puse el mapa, se me olvidó poner la imagen del mapa, pero salieron, imagínate que aquí está Ur, de los caldeos donde vivían, y Harán está aquí arriba. ¿Ok? Entonces tuvieron que viajar de aquí hacia arriba, hacia el norte, y Canaán estaba acá. Entonces es como una triangulación. ¿Ok? Podían viajar directo, pero era atravesar todo el desierto. Entonces, bueno, se fueron guiándose por el río que había, y se fueron yendo hasta arriba y llegaron a Harán, y de ahí tenían que bajar a Canaán. Pero cuando llegaron a Harán, dice ahí claramente el versículo 31 y 32, dice que llegaron hasta Harán y se establecieron allí. Y los días de Taré fueron 205 años, y Taré, el padre de Abraham, murió en Harán. Ahora quiero que veamos algo muy importante aquí. ¿Sabes que la Biblia, los nombres tienen un significado? Nos enseñan algo los nombres. Ok. Taré, el nombre del papá de Abraham, ¿sabes lo que significa? Retrasar. Eso significa Taré. ¿Sabes lo que significa Harán, el lugar, el nombre de la ciudad donde llegaron, que no debían de llegar? Era un lugar de paso, tenían que atravesar por ahí, pero no tenían que establecerse ahí. Significa Harán, estéril y seca. Entonces nos damos cuenta que Abraham recibió la instrucción de Dios cuando vivía en Ur. Sin embargo, su obediencia no fue completa, fue a medias. O sea, el padre de la fe, el hombre de Dios, el héroe de la fe, el amigo de Dios, comienza y obedece, pero obedece a medias. Y sale con su familia. Lo que Dios quería era que dejara a la familia, que rompiera lazos con eso. Y por más difícil que se escuche, él no era para hacerle daño, sino era porque Dios tenía algo para él. Y él sabía que su familia iba a retrasarlo. Él sabía que ese consejo, él sabía que ese comentario es capaz de quedarse en Harán. Y se quedó en Harán. Y se quedó en Harán ahí por
varios años hasta que su padre murió. No sabemos qué fue lo que pasó, pero lo que sí sabemos es que llegaron a Harán y dijeron, aquí estamos bien. Harán no era Ur de los caldeos, pero era una tierra que estaba influenciada por la misma cultura que había en Ur. Tenían los mismos dioses, tenían una manera de pensar muy similar. Y seguramente el papá le dijo, aquí estamos bien, ¿para qué nos vamos tan lejos? Ya no estamos en Ur, ya no estamos donde estábamos antes, ok. Pero mira, aquí estamos bien, estamos en Harán. Y por alguna razón ahí se quedaron. Años se quedaron, hasta que falleció el papá de Abraham. Y por eso no nos sorprende que el nombre significa retraso. Cuando tú y yo no obedecemos completamente a Dios, sabemos lo que Dios quiere, sabemos lo que Dios nos está instruyendo, pero obedecemos a medias. Porque queremos, por una parte, la promesa de Dios, queremos recibir esa bendición, pero al mismo tiempo también decimos, el costo es muy grande. ¿Por qué no hago yo también? ¿Ah? Ayudo a Dios un poquito. Ok, sí voy a salir de aquí, pero no voy a soltar todo lo que tengo que soltar. Y en ese momento fue donde eso implicó un retraso para él. Y estuvo ahí años, y dice el versículo 4 del capítulo 12, entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. 75 años. Muere su padre, todavía lleva a su sobrino Lot. Le dice Lot, pues ahora nos tenemos que ir a donde siempre tuvimos que ir, a Canaán. Algo interesante, porque no solamente Abraham perdió años de su vida en una tierra estéril y seca. Ahora tú puedes pensar, ahí no hubo nada, no hubo bendición. No, dice claramente ahí que él se fue con Lot y con todo su ganado y con siervos. O sea, hizo dinero él en Harán. Por algo se quedó ahí. Había estabilidad, había comodidad también. Pero no era el lugar que Dios tenía para él. Y esa estabilidad, muchas veces la estabilidad es el enemigo de lo que Dios tiene para nosotros. Nos quedamos porque estamos cómodos, pero no nos damos cuenta que estamos perdiendo el tiempo ahí. Nos estamos retrasando, estamos en un lugar donde aparentemente las cosas están bien, están cómodas, pero Dios dice, no es el lugar que yo tengo para ti, estás retrasándote. Hay algo interesante que Dios no registra en la historia, el relato bíblico, que Dios le habló a Abraham en todos esos años que estuvo en Harán. No. Él dice que esa promesa de bendición y esa instrucción estaba cuando estaba en Ur de los caldeos y Dios no le volvió a hablar. Todos esos años no escuchó la voz de Dios. Sabía cuál era la voluntad de Dios porque la había escuchado en Ur, pero no escuchó a Dios una vez más. Nos habla de esa desconexión espiritual. Estaba cómodo, pero estaba desconectado de Dios porque decidió acomodarse, decidió darle gusto a las personas que estaban con él, escuchó el consejo y aunque él sabía que no era por ahí, dijo, pero bueno, ni modo, nos acomodamos aquí. ¿Sabes cuándo Dios le habla a Abraham otra vez? Cuando se le aparece, cuando llega a Canaán. Llega a Canaán y dice claramente el pasaje, en el versículo 5 dice, y salieron para ir a la tierra de Canaán y a la tierra de Canaán llegaron. En el versículo 7 dice, y el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y ahí fue donde Abraham edificó un altar, porque dijo, aquí Dios se me apareció. Y eso tiene una importancia muy grande para nosotros el día de hoy, una relevancia muy grande. Porque aprendemos que Dios es un Dios que desea bendecirnos, pero también es un Dios que da instrucciones claras. Y que la bendición de Dios no es un accidente que sucede en nuestras vidas. Es esa razón de poder alinearnos a su voluntad y poder llegar al punto donde somos obedientes completamente a Él. Y mientras tú y yo creamos en Dios, hayamos escuchado la voz de Dios, estemos expuestos a su palabra, pero no seamos obedientes completamente,
tú y yo vamos a estar retrasando lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Tú y yo vamos a estar perdiendo tiempo en un lugar donde no teníamos que estar, llevando gente con nosotros que no teníamos que llevar, cargas, situaciones, relaciones que no teníamos que llevar, que nos están deteniendo. Es muy triste. Tú puedes ver vidas de personas que Dios tiene, yo sé, Dios tiene un propósito para ellos, deseos de bendecirlo, pero están atorados, están limitados, porque no pueden dar el paso de ser obedientes completamente, porque hay un costo de ser obediente. Hay un costo, un precio que pagar por salir de Ur y dejar todo lo que eso representaba para Abraham. Pero ¿sabes qué es lo que rescatamos de todo esto? Y ahí es donde vemos la gracia de Dios, que a pesar de la obediencia incompleta de Abraham en un inicio, la gracia de Dios es mayor. Y Dios lo esperó. ¿Cuánto quieres perder en Harán? Dios lo esperó. No le habló, no escuchó la voz de Dios. Él sabía, Dios seguía trabajando en su corazón. Él sabía lo que él tenía que hacer y fue paciente Dios. Dios siguió obrando en su corazón. Y finalmente salió como él siempre supo que tenía que salir, en dirección a Canaán. No le damos gracias a Dios porque tenemos un Dios bueno, un Dios lleno de gracia y de misericordia. Pero no debe de llevarnos eso a decir, de todas maneras Dios me espera. Salió a los 75 años. Está bien, qué bueno que salió, pero ¿cuánto más? ¿Cuánto se perdió Abraham? ¿Cuántos años de su vida, vitalidad de su vida, por esa falta de obediencia, de confianza en Dios? Que al final eso es lo que era una falta de confianza en Dios. No lo juzgamos porque en muchas ocasiones en mi vida yo soy ese Abraham. Yo sé quién es Dios. Lo he visto en mi vida y sé lo que quiere que yo haga, pero ¡ay, cuánto nos duele!, ¿verdad? El soltar, el ser obedientes, el entregarnos completamente y decir, Dios, hágase tu voluntad completa en mi vida. Hemos perdido tiempo. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más estás dispuesto a perder? ¿Cuánto tiempo más estás dispuesto a desperdiciar? Ahí donde tú estás cómodo, ahí donde yo estoy cómodo, pero no es donde Dios te ha llamado. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos años más? ¿Cuánto tiempo más? Es un llamado de Dios para nosotros el día de hoy a despertar y decir, la vida está pasando. Este mes yo cumplo 38 años. Y para algunos de ustedes que son más grandes que yo, dicen, ¡ay, qué jovencito está! Y para los que están más jóvenes que yo, dicen, ¡qué viejo está!, ¿no? 38 años. El punto es de que está pasando la vida. Y ¿sabes qué es una de las cosas que me ha estado como en el corazón, que le has tenido presente? Es el temor a perder el tiempo. Es decir, el tiempo se va, la vida se va. Yo no sé cuánto Dios me vaya a permitir en esta vida estar aquí, pero el tiempo se está pasando y yo no quiero perderme nada de lo que Dios tiene para nosotros. En mi vida, en mi familia, como iglesia, yo quiero experimentar, no quiero que por mi necedad, por mi desobediencia, perderme de la bendición de Dios. Y yo quiero animarte a que consideres el día de hoy, no tienes que perder ya la bendición de Dios. Ese es el momento donde tenemos que salir de donde estamos, y sí te va a costar y va a ser un sacrificio, vas a ocupar ayuda, sí, que alguien te acompañe también, vas a ocupar mucha fuerza de parte de Dios, sí, vas a tener que romper con muchas cosas, sí, vas a tener que abandonar muchas cosas, sí, pero lo que Dios tiene para ti siempre es mejor. Canaán siempre es mejor. En una perspectiva humana y terrenal, nadie hubiera ido a Canaán. ¿Sabes lo que era? Un desierto inhabitado. No había nada en Canaán, era un desierto. Piensa en Israel, es un desierto, no hubiera nada. Ese era Canaán, no había nada en Canaán. En Ur, en una ciudad enorme, próspera, Harán, había también civilización. En Canaán no había nada. Imagínate los comentarios de los demás. No, ¿a dónde vas a ir? ¿A Canaán? Que ahí no hay nada ahí en Canaán. Pura tierra, arena, no hay nada, un desierto. Pero Dios tenía una promesa para él ahí. No se llevó el día a la mañana, de la noche a la mañana, se llevó a cabo, fue un proceso. Pero él tenía que llegar ahí. Y el primer paso era la obediencia.
la obediencia que Dios nos está llamando a hacer o a dar el paso de fe, no siempre va a hacer sentido a todo el mundo. Y si tú y yo vamos y ponemos eso en la balanza y le decimos, a ver, ¿tú qué piensas? ¿Y tú qué piensas? Nunca vas a hacer nada porque la gente tiene puntos de vista, tu propia mente tiene una perspectiva. Ya es tiempo que le hagas caso a Dios. Es tiempo que despiertes y que digas, hey, no te pierdas lo que Dios tiene para ti. Pero Dios es bueno y yo creo que su palabra siempre nos llama en el momento oportuno. No creo que es casualidad que estemos hablando de esto. Digo, yo no sé lo que está pasando en tu vida en lo particular, pero en la mañana se acercaba gente conmigo y me decía después del servicio, Misael, eso que hablaste es lo que yo necesitaba escuchar. Porque Dios sabe lo que necesitamos escuchar. ¿Sabes qué oro yo el día de hoy? Que Dios te dé la fuerza para hacer lo que tienes que hacer. Que te dé la determinación, que te dé, como dice la palabra que Él pone en nosotros, el querer como el poder para hacer eso que necesitamos hacer. Y yo oro el día de hoy que Él ponga eso en ti, que rompa en ti todo obstáculo, toda barrera, toda mentalidad, pensamiento incorrecto, rompa todo eso en tu corazón y que hoy te determines con la ayuda de Dios a hacer lo que tienes que hacer y a salir de donde estás, porque lo que Él tiene para ti es mejor. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de gran bendición a tu vida. Si tú nunca has entregado tu vida a Cristo y el día de hoy lo quieres hacer, acompáñame y juntos hagamos esta oración. Padre, te doy gracias porque el día de hoy reconozco que te necesito. He vivido lejos de ti, Señor, pero el día de hoy abro las puertas de mi corazón para recibirte como mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados, pero de ahora en adelante quiero comenzar una vida diferente. Quiero comenzar a caminar de tu mano. Que seas tú quien me guíe de ahora en adelante. En el nombre de Jesús, amén. Si tú hiciste esta oración, felicidades. Es la oración y la decisión más importante de toda tu vida. Si tú no tienes una iglesia de la cual puedes ser parte, te invitamos a Sedes Comunidad Cristiana. Aquí encontrarás una familia a la cual puedes pertenecer. Te esperamos todos los domingos.